Sean bienvenidos a su clase para noveno grado. En esta ocasión vamos con nuestro libro de texto y cuaderno de ejercicio de ciencia y tecnología. Vamos en la unidad número 4, semana 19. La temática que se titula oleaje y marea. Va, aquí tenemos la dinámica que vamos a aplicar. Vamos a ver. Como vamos a enfocar un poquito más en nuestro cuaderno de trabajo, aquí tenemos lo que vamos a contestar. Vamos a señalar lo que vamos a contestar. Pasamos a nuestro libro de texto para entender lo que vamos a contestar. Dice, como dijimos, la temática se va a tratar el oleaje y la marea. Indagación. Las olas son movimientos oscilatorios complicados provenientes del agua, del océano, los cuales pueden ir de arriba hacia abajo y viceversa. Se viene la gran marea y cuando viene también arrasa con todo. Y comprender desde unos puntos y comprender desde unos pocos centímetros hasta varios metros. ¿Alguna vez has visto una ola desde la orilla de la playa? Imagino que sí, va. Pero alguna vez que alguna vez las olas es relajante, relaja para la gente que está toda tensa o inspirador, mientras que otros nadan entre ellas y practican deporte. Conozcamos el oleaje. Que nos dice, vamos a ver, conozcamos el oleaje. Colocamos aquí. Va. ¿Sabías que hay parámetros que se pueden medir en las olas? En esta actividad aprenderemos sobre ello, pero antes respondemos algunas preguntas que son de mucho interés. Procedimiento. De acuerdo con lo estudiado hasta ahora, según tu experiencia previa, respuestas para las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que genera las olas? Las olas pueden, si conocemos, puede ser provocada por un terremoto, por las mareas altas, bajas, puede ser, sí, podemos decir que puede ser una erupción volcánica en el fondo del mar, del mar, no del mar, del mar, etc. Comenzamos. Vamos a proponer la respuesta en nuestro cuadro de trabajo. Recuerde que vamos, ¿en qué página vamos? En la página 100, en la página 72, 170, que llega la en la 72 vamos ahorita. Va. ¿Qué es lo que genera las olas? El oleaje o las olas del mar se generan principalmente por el viento. Cuando el viento sopla sobre la superficie del agua demasiado fuerte, empuja y crea ondas que se convierten en olas. Por lo general, si no hay erupciones volcánicas o un terremoto en el fondo marino. ¿Qué es lo que mantiene a las olas en movimiento? Las olas se mantienen en movimiento gracias a la energía del viento. Una vez que se forman, pueden seguir moviéndose incluso si el viento deja de soplar, porque la energía que ya tienen las hace continuar. ¿Es lo mismo oleaje que las mareas? Explica. No, el oleaje y las mareas son diferentes. El oleaje se refiere a las olas que se forman por el viento, mientras que las mareas son el cambio en el viento del agua y los océanos y los mares, que ocurre debido a la atracción de la luna y el sol. Recuerda que la luna y el sol influyen mucho en nuestro planeta, más en nuestras aguas. Las mareas suben y bajan en el ciclo regulante, mientras que el oleaje puede cambiar rápidamente. ¿Qué efectos tendrán las olas en los procesos generales de la Tierra? Las olas tienen varios efectos importantes en la Tierra. Pueden erosionar las costas, volteando la forma de las playas a acantilados. También ayudan a mezclar el agua en los océanos, lo que es importante para la vida marina. Además, las olas pueden influir en el clima y la forma en que se distribuyen los nutrientes en el agua. Recuerda que la ola golpea las costas y le cambia todo el paisaje, como hace poco me mostraron un video que pasé en una playa aquí por el puerto. Golpeó y después todo pelón viajado en la playa. Todo el agua se arrasó con todo. Vamos a la actividad, ¿vale? Recuerde que estas son unas preguntas que provienen del libro de texto de la página 136. Vamos con la actividad B. Vamos con la creatividad. Aquí tenemos las preguntas que vamos a resolver. Recuerde que la parte B se divide en varias partes. Vamos, aquí tenemos que contestar la parte 2 y la parte 3. Comenzamos con la parte 2. Vamos a leer hasta la parte 2. Leamos primero todo el proceso. Creatividad. Ahora que hemos visto los principales parámetros de las olas, en esta etapa nos centraremos, nos dice, en construir experiencias prácticas que nos ayuden a comprender cómo describirla y cuál es su comportamiento. Comenzamos con la actividad B. Describan unas
una ola y su movimiento. Para estudiar las olas será de gran utilidad poder generar nuestras propias olas de forma controlada. Con los siguientes procedimientos aprenderemos cómo hacerlo. Miren cómo aquí tenemos esto, este empuje y está haciendo las olas y está sacando las olas, las ondas. Va. Materiales: pecera o recipiente transparente rectangular, tabla amplia que cubre ancho y alto interior de la pecera. Siguiente paso dice: dos tablas delgadas de longitud igual al ancho del recipiente. Aquí, como estamos viendo aquí, va para acá, ¿no? Para que quepa cuando está ahí aleteando ahí. Tabla delgada de longitud mayor y ancho del recipiente. Silicón y pegamento resistente al agua. Fuente de viento y pajilla o piedra. Hoja de papel y rocas pequeñas. Procedimiento. Vamos a la parte 1. Aunque aquí no vamos a contestar nada. Parte 1. Generador de ola. Fija transversal y paralelamente las dos tablas delgadas al fondo. Uno de los extremos de la pecera a modo de formar un canal donde introducir la tabla amplia. Fija la otra tabla delgada de forma transversal y por encima del mismo extremo de la pecera. Coloca la tabla amplia dentro del espacio formando las tablas delgadas y llena con agua la pecera. Esto funciona como un generador mecánico de ola. Hoy sí vamos con la parte 2. Aquí sí vamos a trabajar un poquito. Miren cómo está formando la ola. Es lo mismo que está haciendo aquí. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para adelante, para ti, de ti, para acá, de aquí, para acá. Decía. Parte más. Generador de... Vamos a la parte 2. El movimiento de las olas. 1. Coloca la hoja sobre el agua. En el extremo contrario al generador mecánico de las olas. 2. Genera una perturbación ola. Observa el movimiento de la ola. 3. Centra su atención en su desplazamiento vertical y horizontal. Auxíliate del diagrama del movimiento. Vamos a ir a la página 72 cuando resolvamos nuestro cuaderno de trabajo. Desde las partículas, cuando pasa una ola, luego responde la pregunta en el cuaderno de trabajo. Quiero que le diga una cosa. La unidad 4 y la unidad 5 son las que más me gustan del 9º grado. Son chivas. Ya van a ver todo lo que... Sí, casi como un repaso a lo que vimos en 5º grado. Bueno, en 5º grado le vamos a hacer un remedio. Pendiente, ya se están cocinando las clases. Ahorita vamos por 4º grado. Pendiente. Contestamos la primera parte. Aquí tenemos. Parte 2. Describe el movimiento de la hoja cuando pasa la onda. Dirías que hay movimiento neto de agua. Movimiento de la hoja. Cuando una ola pasa, la hoja o la tabla grande se moverá hacia arriba y hacia abajo. Movimiento neto del agua. No hay movimiento neto del agua. Es decir, el agua no se mueve de lugar a otro de forma continua. Hay un desplazamiento horizontal de agua. Transportan agua de un lugar a otro las olas. Desplazamiento horizontal del agua. Sí hay un pequeño desplazamiento horizontal de agua, pero es temporal. Transporte de agua por las olas. Las olas no transportan agua de un lugar a otro de manera efectiva. Más bien, el agua se mueve en círculo y regresa a su lugar original. En resumen, el experimento muestra cómo se generan las olas y cómo se mueven, pero el agua en sí no se desplaza mucho en un lugar a otro. Vamos a analizar la parte 3. ¿Qué nos dice nuestro libro de texto? La parte 3 nos dice, vamos a ver, o da el papel, o da el papel, o da el papel, va. Aquí tenemos más o menos como, revisando un poquito a la parte 2, vamos, aquí tenemos que se empujan y se ve como un momento topa aquí y así está, como un momento algo circular, aunque se forma una onda. Vamos a la parte 3, vamos a ver, ¿qué nos dice? Efecto del viento. Colócate al extremo. Oh, mira, así como están viendo en el dibujito, aquí está. Uy, se ve feo eso. Colócate al extremo contrario del generador mecánico de la ola. Comienza a producir viento sobre la superficie del agua aumenta y disminuye la intensidad del viento. Ahí con una pajilla. Observa qué es lo que ocurre en la superficie del agua y responde las preguntas. Vamos a contestar las preguntas de la 3. Nos dice. Las olas,
¿Qué es lo que genera las olas? Las olas se forman porque el viento empuja el agua. Cuando el viento sopla, arrastra la superficie del agua y eso crea olas. ¿Qué ocurre al incrementar o disminuir el viento? ¿Cómo se extrapola esto al océano abierto? Ocurre al incrementar o disminuir el viento. Si aumenta la ola, el viento, las olas se vuelven más grandes y rápidas. Si disminuye el viento, las olas se hacen más pequeñas y lentas. ¿Cómo se extrapola esto al océano abierto? El océano, en el océano, el viento también sopla sobre el agua y... ¿Qué más dice? Y genera las olas. Si el viento es fuerte y constante, las olas pueden crecer mucho, mientras que si el viento es suave, las olas serán más pequeñas. Esto es similar a lo que observaste en el experimento. En resumen, el viento es el responsable de crear olas en el agua y su intensidad afectará el tamaño y la velocidad de esas olas. Por el momento quedémonos así. Muy pronto vamos a ver vamos a hablar de los tsunamis, cuando el mar se sale, las olas gigantescas. Pero eso va a ser otro tema. Vamos con la siguiente pregunta que nos ha quedado pendiente de la actividad 3. Pues vamos a la 4. ¿Es similar la influencia del viento en las olas o en las corrientes oceánicas de la superficie? Hay una valorización de la interacción entre el viento y el océano. La influencia del viento en las olas y las corrientes oceánicas superficiales tienen similitudes en términos de ser una fuerza motriz importante en ambos procesos. En cuanto a la interacción entre el viento y los océanos, se pueden afirmar que es una relación dinámica y compleja. El viento afecta a la superficie del agua, generando movimientos y cambios en ella. A su vez, la dinámica de los océanos también influye en dirección y la velocidad del viento. Parte 4. Vamos a la parte 4. Leamos un poquito la parte 4 que nos dice. Creo que vamos a llegar hasta la 5. No se vayan, no se desconecten, no se nos vaya todavía, no se desconecten. Efecto de un objeto. Número 1. Deja caer una de las rocas y observa la perturbación. Repite la acción dejando caer las demás rocas una a una. Observa lo que ocurre y responde a las preguntas del cuadro de trabajo. Hablando de eso, esa teoría que dicen que un gran meteorito que deshizo a los dinosaurios, dicen que ese meteorito cayó en lo que hoy es el Golfo de México. Pero imaginen la gran ola que habrá provocado ese gran meteorito. Es el experimento que vamos a hacer. Mira, aquí tenemos un dibujito más o menos. Sí, mira, una piedrita lo que hace, pero ya un meteorito gigantesco. Vamos a ver. Vamos a responder la 4 y terminamos con la 5. Efecto de un objeto. ¿Qué se formó? Observa que un tipo de movimiento de ondas se crean cuando la roca cae. O sea, metemos una piedra al agua y se hace una movida. Imaginen lo que habrá, pobrecito, los dinosaurios que habrán sufrido, pobrecitas las lagartijas. Son feas, pero pobrecitas. ¿En qué dirección se propaga la formación? Describe el fenómeno. Nota que es similar a lo que se sucede cuando un cuerpo impacta el océano y la perturba. Estas ondas viajaron en todas direcciones, a manera que se alejan del punto de origen. La forma y la velocidad de propagación de las ondas dependieron de diversos factores, como la masa y la velocidad de la roca al caer, así como la densidad y la profundidad del agua. Vamos a la parte 5. Otros movimientos. Leamos la parte 5, nos dice. Coloca en posición horizontal acostada en la base. La tabla amplia y sumerge en la mano levantada rápidamente hacia un extremo recipiente. Observa lo que ocurre y responde la pregunta en el cuaderno de trabajo. Vamos a nuestro cuaderno de trabajo. Ya la pregunta 5 que nos dice. ¿Cree que estas olas son mayor altura y velocidad? ¿A qué se debe y qué podría significar? Si son más altas y tienen mayor velocidad a comparación de la que se forman con el viento. Esto se debe a que una fuerza actuó desde lo profundo del agua. Ya vamos con los terremotos. El viento podría simbolizar un terremoto en el suelo oceánico que es capaz de causar tsunamis. Eso tiene que dejar a un lado también las erupciones de los volcanes que están en el fondo del mar. Dicen que hay unos volcanes peligrosos. Lo malo es cuando va pasando un barco. Ay, se lo va a llevar. Vamos con el área de comunicación. Y la actividad C. Resolvamos lo que dice la actividad C. Nos dice. No quiere aparecer.
Entonces, vamos para acá y tal, nos colocamos y vamos a... Va. ¿Qué ocurre cuando diferentes olas interactúan entre sí? Explica. Cuando diferentes olas se encuentran, pueden sumarse o cancelarse. Si se suman, las olas resultantes serían más altas. Si se cancelan, las olas pueden ser más bajas, incluso desaparecer. Esto se llama interferencia de ola. Vamos con la B. Va. ¿Por qué se disipan las olas? Las olas se disipan porque pierden energía. Esto puede suceder cuando llegan a la costa, donde el fondo del mar las frena y cuando el viento que las creó se detiene. También puede perder energía al chocar con otra ola. Ahí perdió la fuerza. Nos dice que mantiene el movimiento de las olas en el océano. El movimiento de las olas en los océanos es principalmente causado por el viento. Cuando el viento sopla sobre la superficie del agua, crea fricciones y hace que se formen las olas. También factores como la gravedad y las corrientes marinas influyen en sus movimientos. Va. Pasamos para acá. Va. Dice, ¿qué efecto puede tener el oleaje producido por tsunamis y tormentas en la actividad humana y los ecosistemas? Va. El oleaje de tsunamis y tormentas pueden ser muy destructivos, eso no se les olvide. Cuando hay tsunami, aléjese de la costa lo más lejos o vaya a la parte más alta, un volcán si es posible. Pueden inundar áreas costeras, dañar edificios y afectar la vida de las personas. También puede alterar los ecosistemas marinos, dañando hábitat y afectando a los animales que viven por allí. Esto puede tener un impacto negativo en la pesca y otras actividades económicas. Sigamos. Vamos con la siguiente parte. Mira, aquí tenemos. Ahora nos dice. Vamos a ver, dice aquí abajo. Y aquí tenemos lo que hacen los tsunamis. Mire, me recuerdo allá por hace muchos años, allá por el año 89, creo que fue, cuando el mar se desbordó y lavó gran parte del puerto de la Libertad en el año allá por 88, 89. Mira, tenemos volcanes, tenemos tsunamis, como desgastan. Elaboren un resumen de impactos que provocan los dos siguientes casos de tsunami. Vamos a hablar un poquito del tsunami causado por el volcán Unga Apai, 15 de enero del 2022. Cuando el volcán submarino estalló, sus efectos se dejaron notar por todo el planeta. Los tsunamis provocados por una supererupción afectando a las costas de buena parte del mundo. Y sin duda, la nación del Pacífico se llevó la peor parte. En el lado norte de Unga Apai, las olas alcanzaron los 15 metros de altura. En el minuto siguiente, la erupción, mientras que el extremo sur, las olas alcanzaron una altura de 65 metros. Unos 20 minutos después de la explosión, las olas de 45 metros de altura inundaron la costa de la isla de Tohua, situada a 90 kilómetros del volcán al norte del volcán. Ahora vamos a hablar un poquito del siguiente caso. Tsunami por terremoto de Japón en el año 2001. Eso sí que fue desastroso. Según Yahoo, esta noticia la encontramos en Yahoo. Noticia del terremoto del 2011 se trató como una consecuencia de tsunami. El sismo de magnitud, mire, Dios mío, esto da terror. De 9, si ya con 7 ya estamos llorando. Miren lo que pasó en Venezuela actualmente, 2 terremotos de 7 puntos de infracción, pero ya de 9. Dios nos salve. Padre nuestro que estás en los cielos, sálvanos de todo esto. Dice, el sismo de magnitud de 9.1 generó un tsunami que impactó a la costa de Japón en menos de media hora. Las olas alcanzaron los 40 metros en la prefectura de Iwate. Y, según la USGS, un tramo de 2 kilómetros de la costa de Japón fue golpeado por una serie de peligrosas olas. El sismo ocupa el tercer puesto entre los terremotos de mayor magnitud en el mundo. El tsunami que generó fue observado en Mario Bravo, costero de más de 25 países, incluyendo a Chile, la Antártida e incluso costa atlántica de Brasil. Esta información la encontramos en www.latercera.com.
Sí, más en las películas como Terremoto 10.5, no, no digan eso, amor, pidámosle a Dios y arrepintámonos de nuestros pecados, porque eso sí, un terremoto, eso a cualquiera hace llorar. Sí, cuando a veces cuando hay terremoto a medianoche no se detiene, Dios mío, no me, ya, yo me acuerdo que no he pecado. Aunque ese último que dicen que pasó en México, dicen que todo el mundo tembló, que fue día viernes, hoy estamos lunes, ¿verdad? Yo no lo sentí nada. Va, escribe al menos 3 factores de utilidad e importancia que posee el oleaje. Energía renovable. Existen tecnologías que convierten la fuerza del oleaje en electricidad. Impacto en la navegación. Conocer el conocimiento de las olas es crucial para planificar la ruta marina. Ecosistemas marinos ayudan a mezclar el agua y lo que distribuye nutrientes y oxígeno, beneficiando a los organismos que viven en el océano. Vamos a la actividad de las mareas. Sí, ya vamos a ver qué logo le ponemos a nuestro canal. A ver, Sánchez, primero Dios me lo devuelva a YouTube. Acuerda que YouTube lo ha cancelado por culpa de un hacker que se ha apoderado de mi canal y YouTube teme que publiquen algo que sea perjudicial para ellos. Por lo menos a mí me controlan a través de un manager, pero a él sabe quién lo va a controlar. Ay, Danielita, por favor, ayúdame. Escriben las diferencias entre las dos imágenes. Marea baja, marea alta. Escribe la diferencia entre las dos. Ahí tenemos. Vamos a ver. Leamos un poquito. Leamos de lectura. Dice, la marea. Se trata de uno de los movimientos más conocidos del agua en las líneas de la costa y consiste en la retirada y el cubrimiento de la orilla del mar y el océano en ciclo repetitivo. Las mareas suben y bajan por la superficie del océano y para lograr este tipo de movimiento necesita una cantidad importante de energía. Procedimiento. Analiza las imágenes. A continuación, aquí tenemos una marea baja, una marea alta. Aquí con la marea baja se puede llegar al castillo, a ver a la princesa Fiona. Aquí cuando hay agua no, porque puede haber un animal y ahí nos puede morder. Escribe la diferencia entre las dos imágenes y responde lo que se solicita en tu cuaderno de trabajo en la página 74. Tu docente formará grupos para asignar mini exposiciones acerca de los contenidos, generación de las mareas y tipos de mareas y mareas vivas y muertas. Aquí tenemos, dice, generación de las mareas. Después vamos a contestar las mareas. Las mareas son cíclicas, pero no van y vienen a la misma hora todos los días. La altura también cambia con el tiempo. No es la misma a diario, pero más importante es la respuesta a la pregunta: ¿de dónde viene la energía necesaria para la generación de las mareas? Sí, podemos ser el viento, una erupción volcánica, un terremoto. Las mareas se generan por fuerzas gravitacionales producidas por la interacción del Sol, la Luna y la Tierra. Este es otro punto también. A continuación, se observa y se analiza la clase, cómo se producen las mareas a partir de la interacción de la Luna y la Tierra. Recuerden que la Luna casi mueve todos los cuerpos acuáticos. HL hacia la Luna, la marea. LL, lejos de la Luna, ubicación de la marea. Lejos de la Luna, marea. También acuérdense que también influye un poquito el Sol, Los movimientos de la Luna 24 horas, eso que va cambiando. A veces dicen que cuando la Luna está tiernita y las puntas apuntan hacia el Pacífico, eso dicen que por lo menos aquí en El Salvador va a haber tormentas que van a provenir del Pacífico. Pero si está apuntando hacia el Atlántico, sí va a traer tormentas, pero a veces las tormentas no llegan hasta El Salvador, se quedan en Honduras. Vamos a la siguiente actividad, las mareas. Escribe la diferencia entre las dos imágenes. Tenemos. Bueno, este dato no lo habíamos leído. El oleaje es útil para generar energía, es importante para la navegación y ayuda a mantener saludable a los ecosistemas marinos. Eso podemos como una explicación, si nos llegan a preguntar a eso, que describen al menos 3 factores de utilidad de la importancia que poseen el oleaje. Vamos a describir las dos imágenes, cuando no había marea y cuando sí había marea. Marea baja. El agua se aleja de la costa, permitiendo el paso sin necesidad de botes. Deja al descubierto el suelo arenoso. En la marea alta, el agua está más arriba,
presionando en la tierra y impidiendo la caminada hacia algunos lugares, no deja ver el suelo. ¿Cuál crees que es la importancia de predecir el comportamiento de las mareas? Esto es importante porque ayuda a las actividades como la pesca, la navegación y la planificación de actividades en la playa, además de prevenir inundaciones en áreas costeras. Bueno, damos punto y final a la clase para novenos grados Ciencia y Tecnología en su libro de texto y cuaderno de trabajo. Si les gustó, regálenos con un gran like como apoyo a su canal. Gracias por sus lindos comentarios. Como les dije, a noveno grado no los voy a dejar solo. Aquí voy a estar con ustedes apoyándola. Sí, porque algunos de mi casa me están reclamando por los videos. Papá, los videos no están. Bueno, ya vamos a ver qué hacemos. Ya vamos a ver qué hacemos. Sí, algunos otros videos ahí están escondidos, pero no los he encontrado bien. Tengo que editarlos, tiene que hacer. Ahí tengo varios videos que tengo que ver de qué materia son. Ahí los tengo guardaditos, ya los vamos a comenzar. Así como hicimos con los anteriores. Había unos cuantos que no los había borrado porque ocupan mucho espacio, pero ahí los subimos todos. Bueno, si les gustó, como les dije, regálanos un gran like. Si aún no se ha suscrito, suscríbase. Ayúdenos a crecer en esta comunidad. Y activa las campanitas de las notificaciones, para que esté al día con este tipo de contenido. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me les bendiga.